Aquí les va a ir dando un recuento de la ley de Watt también. Va a ser otra área que va a estar requisitada. Por el momento creo que en el cuadernillo, en la parte del cuadernillo no viene la ley de Watt. Vamos a ver. Ok. Ok. Esto es de lo que habla la ley de Watt. La ley habla de la potencia en relación al voltaje y la corriente eléctrica. Aquí está inmersa la potencia, el voltaje y la intensidad de corriente. Eso es de lo que más o menos trata esta cuestión de la ley de Watt, que es una ley proporcional. ¿Vale? Aquí habla ya de un ejemplo de la ley de Watt. Te está pidiendo hallar la potencia que disipa un circuito si el voltaje se alimenta, si el voltaje que lo alimenta es de 12 volts y la corriente eléctrica es de 3 microamperes. Entonces ahí ya se está viendo el trabajo que se va realizando. Ok, lo que no sé es por qué no avanza de ahí. A ver, vamos a ver. A lo mejor está muy recargado, no sé. Vamos a ver esta parte. Esta es la que me interesa, la parte de ley de Kirchhoff. Este es un punto importante que me gustaría que tomáramos en cuenta. La ley de Kirchhoff, pues es un hombre que se dedica también a la cuestión del voltaje. Él habla de los dispositivos LKC. Es la ley que pues habla de los circuitos eléctricos, de cómo interactúa la electricidad en algunos nodos, cuando de repente nos encontramos con circuitos que están conectados y que forman una malla, ¿vale? Es precisamente a lo que se refiere. ¿Ok? La ley dice que en cualquier nodo de un circuito la suma de las corrientes es igual a 0, o también las corrientes que llegan a un nodo son iguales a las corrientes que salen de dicho nodo, ¿vale? ¿Por qué le llaman nodo? Porque ya están interactuando varios circuitos aquí, como lo que estamos viendo en este momento, ¿vale? Es a lo que se refiere la ley de Kirchhoff. A ver. Creo que tengo que salir de para que pueda ir trabajando. Es a lo que se refiere en esta parte de la ley de Kirchhoff. Habla precisamente de la interacción entre algunos circuitos que están pues unidos, ¿no? En forma de malla. Aquí está hablando del cálculo que tiene que ver. Ya me adelantó muy rápido. Perdón. Aquí está dando un cálculo, es uno de los ejemplos que te está dando que las intensidades de corriente que llegan al nodo van a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, es a lo que precisamente se refiere. Las intensidades de corriente que interactúan van a dar igual a 0, ¿ok? Ok, ahí tienen otro ejemplo. Vean aquí, por ejemplo, aquí hay un nodo. Esta interacción que tienen pues es bastante interesante. Este nodo que está aquí, es donde interactúan estos circuitos eléctricos. Aquí ya te está hablando de un conjunto de canales y de circuitos eléctricos que se están manejando. Puede ser esto dentro de una casa, dentro de una industria, dentro de una televisión. También se puede ir visualizando. Las leyes de Kirchhoff, entre ellas aquí habla, la ley de Kirchhoff habla de
LKV, así le llaman, la ley de voltaje de Kirchhoff, dice que los voltajes aplicados en cualquier circuito simple suman y dan un total de 0. También que los aumentos de voltaje son iguales a la caída del mismo voltaje en un circuito simple. Esto se aplica únicamente en circuitos en conexión en serie. Ajá. Aquí estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo un circuito en serie y estamos viendo el voltaje. ¿Ok? Ahí se refiere al voltaje. ¿Ok? Y aquí les está dando un ejemplo de hallar las resistencias, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues tenemos aquí el voltaje, cómo está circulando a través de los circuitos. Y si tú te das cuenta, están conectadas tres pilas en este caso. Y quieres saber los voltajes. Propiedades de los circuitos en serie, esto ya lo hemos visualizado. Circuitos en serie, incluso la suma es directa, esto lo vimos ya. Propiedades de los circuitos completos. Estos son los que en donde están tomados en cuenta, pues obviamente la intensidad de corriente, la potencia y el voltaje. La resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Lo que te está indicando es que tienes que hallar la resistencia total. Te está pidiendo que sumes estas condiciones. Esto de momento ahorita no lo vamos a realizar porque ustedes tienen en el cuadernillo unos ejercicios, ¿vale? Entonces, por eso es que de momento no. El circuito en paralelo ya lo hemos visualizado y ya sabíamos que se suman en forma de fracción, ¿vale? Otras propiedades de los circuitos, pues también aquí estamos viendo unos resistores, precisamente, propiedades del circuito y unos ejercicios. Aquí ya viene que tengas que calcular la suma, obviamente la intensidad de corriente para cada uno de los circuitos, la potencia para cada uno de las resistencias que están conectadas ahí. Aquí ya les habla prácticamente en base a un cuestionario, tienen que ir contestando. Este de momento lo vamos a dejar pendiente, no lo vamos a trabajar ahorita, ¿vale? Vamos a regresar a esta versión. Ustedes estaban comentando o estaban viendo una serie de aparatos, unos circuitos que tenían ahí. Yo tengo aquí en pantalla, tal vez va a ser complicado. A ver, déjenme ver si puedo mostrarlo. Esto que ustedes tienen aquí, este es un circuito, chicos y chicas. Este es un circuito que está incrustado en una televisión. Por lo que estuve investigando, pues esto correspondería prácticamente, es como si tuvieras dentro una casa. Es como si fuera un circuito eléctrico de una casa o pertenecería a una casa, porque si ustedes se dan cuenta, este circuito eléctrico, pues obviamente tiene sus resistencias, tiene resistores. Voy a mostrar por separado algunas de las situaciones que vienen en este circuito. Aquí nosotros tenemos en pantalla, este es un capacitor. El capacitor, como lo menciona ahí, porque incluso lo dice en el cuadernillo, el capacitor se tiene que definir. Entonces, ¿qué es lo que hace un capacitor? Un capacitor almacena energía. Estos capacitores almacenan energía porque hay algunos motores o porque hay algunos electrodomésticos que van a estar utilizando o van a necesitar bastante energía para empezar a correr o para empezar a trabajar. Entonces, cuando estamos hablando, en este caso, en estos procesos, pues vamos a utilizar o vamos a tener dentro de los aparatos un capacitor. Lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Ajá. Incluso el mismo capacitor tiene sus unidades de medida. Tiene sus unidades de medida aquí marcadas. Este capacitor lo que hace normalmente es acumular energía. Aun cuando el aparato se encuentra apagado, este dispositivo
puede almacenar energía. ¿Sí o no? Ok. Entonces, bueno, perdone, nomás estoy corroborando. Aquí tengo de este lado otro tipo de resistencia. Ustedes ven que estamos acostumbrados a representar las resistencias como si fueran unas rayitas y en todo este proceso. Aquí yo tengo una resistencia también. Este tipo de resistencia regula la cantidad de corriente eléctrica que pasa. Esta es de porcelana, esta resistencia que tengo aquí. Eso es algo que quiero mostrar, ¿no? También le pueden llamar resistor, porque también así puede trabajar. Una bobina, chicos y chicas, bueno, yo les dije que un capacitor almacena energía eléctrica aquí, en un campo eléctrico, en un capacitor. Eso anótenlo, por favor, en el cuadernillo. Un capacitor almacena energía en un campo eléctrico, en un contexto eléctrico. Y esta es una bobina que almacena energía, obviamente, pero cuando el dispositivo está apagado, no almacena la energía. Esta bobina almacena energía, pero en un campo magnético. Esta es parte de una bocina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me dijo? Miss, ¿todo bien? Ok. Esta es una bobina. Estas bobinas, están en unas bocinas, son parte de las bocinas. Estas bobinas normalmente pues almacenan energía en cuanto a un contexto magnético, ¿vale? En cuanto a un campo magnético es a lo que se refiere esta situación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar, chicos y chicas, prácticamente una bocina que está pues por armarse. Ubiquen que la bobina es parte de este proceso. Esta bocina tiene una parte cónica. Esta parte cónica obviamente va a hacer que también el sonido se pueda distribuir, ¿vale? Aquí está, si ustedes están viendo, están visualizando, aquí se encuentra la bobina. La bobina ya está incrustada dentro de esta bocina. Vean, hasta tiene incluso un cono, aquí como de cartoncito. Estos conos le van a ayudar obviamente a tolerar y pues obviamente cuando está sonando la bocina, la vibración se va a empezar a transmitir y le va a ayudar, va a ser un soporte, ¿ok? Y aquí si te das cuenta ya tenemos la bobina. Ajá, esta bobina va a ir pegada a este imán que está aquí. De hecho, de espaldas, esto es un imán. Todo esto es un imán que está bastante pesado, la verdad. Entonces, tenemos aquí pues ya incrustada para que vean dónde va la bobina. Ajá, una cosa es la bobina y otra cosa es un capacitor. Ambos almacenan energía, pero la bobina almacena energía en un contexto electromagnético, magnético más, ¿vale? Y el capacitor almacena energía eléctrica, incluso cuando el aparato se encuentra apagado. ¿Esto para qué es? Acumula la energía y cuando el motor necesita la cantidad de energía un poquito remasterizada, el capacitor se encarga de inyectar esa energía en el motor que va a empezar a funcionar. Este tipo de capacitor lo podemos encontrar también en un circuito como este. En un circuito como el que tengo yo aquí, vamos a encontrar en alguna parte unos capacitores. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de dispositivos son pues obviamente aparatos, son parte de aparatos que van a estar aquí conectados. Y bueno, pues tenemos aquí también resistores que son muy pequeños en algunas partes. Aquí también, vean, esto va conectado incluso, es parte del cinescopio y vean estas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos resistores pequeños. Y pues hay varias partes que están conectadas.
en este lado. Entonces, pues yo quería mostrarles esto porque pues me ayudó en esta parte, ¿no? En esta parte de la información que les estoy mencionando, ¿no? O sea, los circuitos van a ser tan pequeños o tan grandes según puedan caber, ¿no? En el dispositivo, por ejemplo, en una televisión o depende de dónde estemos hablando. Entonces, no se les olvide, capacitor obviamente va a almacenar energía eléctrica, va a acumularla incluso cuando el aparato está apagado. Y se salió Navarrete cuando el de este está apagado y obviamente va a inyectar energía un poco extra para cuando empiece a trabajar algún tipo de motor. Y la bobina va a estar en las bocinas que ustedes tienen en su casa. Ustedes tienen bobinas a lo mejor más grandes, más pequeñas. Las bocinas que tienen ustedes en su casa tienen este acomodo. Este acomodo que tú estás viendo, contamos con un cono que es de plastificado. También contamos con una bobina que está conectada. Esta bobina tiene una conexión, hay una conexión aquí. Entonces, esta conexión que ustedes ven aquí, esta conexión va para un circuito, obviamente. Esto se va a conectar a un circuito. Si estuviéramos en clase, tal vez estaríamos haciendo este tipo de cosas. Si en caso de que yo les dé regularización, yo creo que vamos a tener que hacer unas prácticas, ¿no? Para que vayan viendo, porque si no, no lo van a poder visualizar. Y aquí, pues tenemos, les vuelvo a mostrar otra vez, la bobina y esta parte que conforma también a nuestra, pues obviamente, esta bocina que iría en cualquier aparato, ¿no? También ven que luego están los tweeters, los llaman tweeters, esos también son parte, son acumuladores hasta cierto punto, pero ¿saben para qué son? Son como más para poder darle más potencia al aparato y también para que se escuche más fuerte, ¿no? Entonces, todo esto se conecta, se puede conectar obviamente a los aparatos y formar circuitos. No solamente los circuitos son eléctricos, sino también los circuitos se pueden conectar a una cuestión electromagnética. ¿Ok? Entonces, esa es una condición que yo quería mencionarles. Ahora, dentro del cuadernillo, bueno, como acabo de agarrar algunas cosas que son tienen un poquito de polvo, pero precisamente por la naturaleza que tiene esta parte de la vía electrónica, voy a dejar aquí mis circuitos, aquí para después utilizarlos en el trabajo y vamos a ver en el pizarrón algo. Otra forma, miren, normalmente no muestro esto, pero esto es necesario. Estamos viendo en pantalla una resistencia que es para calentar agua. Chicos, hay que implementar de todo. Cuando yo empecé a rentar y a irme sola, pues dije, bueno, voy a tener que implementar algo mientras tengo boiler, ¿no? Entonces, esta resistencia que ustedes vieron ahorita en pantalla está se sostiene dentro de un tabique para que pueda entrar a la profundidad del agua, del bote de agua, y pueda calentar el agua. También tiene una clavija y pues está conectada directamente, ¿no? Y pues aquí tengo ya, ese es otro ejemplo de resistencia que puedes ir visualizando. Ahora, ¿qué me falta? Ustedes vieron ahorita la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, precisamente, y algunas otras leyes como la ley de Watt, habla precisamente de estar combinando como varias situaciones, ¿vale? Por ejemplo, en el cuadernillo les pregunta, hay una cuestión que les pregunta sobre qué es un dispositivo RCL, ¿ok? ¿Qué es eso? Este es un capacitor. Un capacitor. Bueno, aquí me están prestando otro ejemplo de un capacitor. Sí dice aquí capacitor, que trabaja a 2100 watts. Y bueno, pues aquí está incluso hasta la marca, es General Electric. Ajá, entonces, no es Made in China, Japón.
Ajá, entonces, bueno, este es un capacitor. ¿Este de dónde es este capacitor? Ese capacitor es de un horno de microondas. Es de un horno de microondas. Bueno, a ver, ¿este qué es? Ese es un bulbo. Para. Sintonía. Este es un bulbo para sintonía. ¿Este se conecta en algún circuito también? Sí. ¿O entonces para...? Sí, antes se utilizaban eso. Ah, ya. O sea, los sonidos y todo eso, ¿no? Tenían bulbos. Todos los sonidos antes, los antaños, ¿no? Ajá. ¿Y esto sirve como que para amplificar el sonido? Sí. ¿Y o sea, de sirve? hecho, tiene la función de... ¿De qué? Como si fueran regulando la sintonía, o sea, ¿Regulan la sintonía? todo lo que es Miren, bueno, hay eso cosa ahí sirve por dentro. eso sirve para, por Miren, ejemplo, para, ¿cómo se dice? parece un foco. Parece un poco, pero sí, exactamente es como un resistor. Ajá. O sea, lo que tiene adentro también se calienta, es como una resistencia. Eleva la temperatura. ¿Con qué se regula la temperatura para que esto no explote? ¿Tiene gas argón o qué tiene? No, quién sabe qué dice. Yo No, creo que sí ahorita tiene vamos algún a ver gas. qué tiene esto, porque sí, porque si esto se eleva en su temperatura, tiene que haber algo que lo regule. Pero no explotan, o sea, esos duran bastante tiempo Encendidos. encendidos y ya se das de cuenta que es como la base de un circuito, o sea, por ejemplo, tú caminas. Miren cómo está. Ya cuando llega la salida del audio, Ujú. esos tienen la potencia, es como llegar a cierta potencia. Ok. Van regulando la... Sí, es que miren la por corriente, dentro como o que sí elevando. tiene el dispositivo. Muchas gracias. De todos modos, ahorita los voy a tener también para la siguiente clase. Oh, Cristo Jesús. Bueno, ya saben, ¿no? Que estas cuestiones de la electrónica, pues bueno, ahí he estado luego viendo, luego que están ahí enconando las bocinas también luego. Ya ven que tengo amigos y amigas que tienen sonidos, entonces, ay, sí, luego ando viendo eso. Ya me saniticé las manos. Vamos a ver. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? La parte de un dispositivo RLC. ¿Qué es a lo que se refiere el dispositivo? Dispositivo RLC. Ok, ¿de qué habla este dispositivo? También puede ser llamado así, circuito. Circuito RLC. ¿Qué representa cada una de estas variables? Si yo abro una llave, la parte de R habla de la resistencia. Resistencia. La L obviamente me va a hablar de otra condición que viene siendo una bobina. Bobina. Como las que les estaba mostrando. La C, en este caso, me habla de un condensador. O sea, hablando en términos de electrónica, esto es un circuito eléctrico que está conectado a una bocina, pero también a un condensador, en este caso. Entonces, ¿qué es esto del condensador? Es un capacitor, también es llamado capacitor. Capacitor. ¿Y cómo se representa esto en una, ¿cómo se puede llamar? En una representación como si fuera circuito ya a grosso modo. ¿Cómo se representa este circuito? Así. Este circuito se va a representar de esta forma. Vean como así. Y aquí. Esta va a ser una representación. Aquí tenemos ya un dispositivo RCL, ¿ok? Aquí tenemos el voltaje, que es la cantidad, la intensidad de corriente, quien introduce la corriente al circuito. Aquí la L va a ser la bobina, así va a estar representada. Esto que va a estar, ustedes están viendo, esta como privación y esta cuneta que se ve aquí, representa al condensador prácticamente, y esta es la resistencia. Prácticamente estamos viendo la conexión de una bocina.
Así es como puede trabajar también una bocina de un radio, una bocina de unas bocinas de acá de los sonideros también. Pues aquí estaríamos viendo ya un dispositivo, un circuito RLC. Que no solamente tiene una resistencia como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, sino que también hay una bobina que en este caso condensa toda la energía magnética y cuando tiene que trabajar la utiliza para trabajar. Maximiza los sonidos. Y aquí tenemos un condensador o un capacitor. Lo que va a hacer es captar la energía, acumular la energía, almacenarla y utilizarla cuando el aparato lo requiere. ¿Cuándo puede requerirlo el aparato? Cuando tú le subes al radio, cuando tú le subes acá la música, pues este dispositivo, el capacitor, permite que el capacitor empiece a trabajar dejando fluir la energía que ya acumuló en su momento. Entonces, es como puede también trabajarse esta situación. También algunos de estos llegan a tener apagadores, ¿no? Obviamente, nada más no lo coloqué, pero sí tienen un apagador, o sea, no como dicen en mi pueblo, no se mandan solos. Entonces, aquí tenemos pues obviamente el interruptor, pero si ustedes se dan cuenta, esta es una pregunta del cuadernillo. ¿Qué es un dispositivo RLC? Un dispositivo es un circuito que tiene, aparte de que tiene pues un cable del número 16 o de algún otro calibre, tiene pues obviamente la fuente de energía, tiene una bobina, en este caso que puede ser también, ahí está la bocina, tiene un capacitor, tiene una resistencia eléctrica obviamente y tiene un apagador. Entonces ya funciona prácticamente como un circuito. Ahora, ¿qué era lo que decíamos cuando estábamos hablando de la ley de Kirchhoff? Esto es cuando llega a haber una retícula donde hay, por ejemplo, donde hay circuitos que se están conectando, que se están conectando a esta situación, ¿vale? Esto aquí, donde van a interactuar algunos circuitos, que en este caso es el nodo, la intensidad de corriente que viaja y que comparten estos circuitos, porque obviamente un circuito eléctrico no está aislado. Puede haber circuitos eléctricos que estén como en malla, en tipo malla, o por ejemplo en las empresas o en las fábricas o en las bodegas, pues obviamente va a haber circuitos que van a estar ligados, ¿no? Entonces, en su momento van a converger. En donde converge, aplica la ley de Kirchhoff, donde dice que el voltaje, la suma del voltaje o la suma de la intensidad de corriente es igual a 0 en estos nodos. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a estar aquí, puede estar chocando de alguna forma y se va a seguir distribuyendo por todos los demás circuitos. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? No, Ninguna. Pues a ver. O sea,